Mis saludos cordiales, queridos amigos. Qué bueno que han podido dedicar tiempo para el estudio correspondiente al día de hoy. Agradezco mucho que estén en estos momentos con este servidor de ustedes para dedicarnos a estudiar un poco la palabra de Dios y también el espíritu de profecía sobre el tema, la salida de las ciudades. Desde el momento que puse el anuncio, algunos entraron y hicieron algunos comentarios muy interesantes. Quiero compartir algunos de estos comentarios con ustedes sin mencionar la persona que lo puso. Posiblemente ustedes ya lo leyeron y pudieron ver ahí quienes lo pusieron. Alguien puso, por ejemplo, después de vivir 20 años en Orlando, me mudé al campo y no puedo estar más feliz viviendo una vida más sana y más tranquila. Bueno, déjeme decirle que yo sé dónde vive esta persona, es amiga mía, y me gustaría también tener esa oportunidad de vivir allí donde vive ella. Por cierto, este es uno de los lugares más lindos y favoritos de mi familia, o sea que es el lugar donde acostumbramos a pasar nuestras vacaciones. Ojalá pudiera estar ahí de vecino tuyo. El otro puso, mientras tanto, ¿quién predicará el mensaje si salgo de la ciudad antes? Y alguien parece como a manera de respuesta, dice, no todos saldrán de las ciudades. En cada lugar que nos toque vivir, si tiene que brillar predicando el mensaje de la verdad presente. Alguien más puso, yo estudio el espíritu de profecía y cuando ponga la ley dominical es el tiempo de salir de las grandes ciudades y después de las pequeñas. En estos tiempos veo que muchos adventistas están comprando casas en el campo, pero Cristo no dijo compren casas. Él dijo, cuando viereis la abominación desoladora, o sea, la ley dominical, huyan a los montes, no a comprar casas. Se están creando un tiempo de angustia en el cual no está siendo aceptado por Dios. Bendición. Un comentario muy interesante, ¿no? Y el último comentario dice, por lo menos el último que voy a leer, no es el último porque ha habido varios. Dice, yo pienso que no hay que esperar a que se declare la ley dominical para salir de las ciudades, porque eso surgirá de repente y debe haber una preparación. Ya las cosas se están poniendo difíciles. La comida está bien cara, la están contaminando con químicos y modificando genéticamente. Yo diría que si se puede debemos avanzar, ya que luego podría ser demasiado tarde, pero sí hay que pedirle al Señor su voluntad, que nos dirija y nos muestre lo que Él desea que hagamos. Como ustedes ven, en estos comentarios se nota que hay algunos que están a favor de una parte y otros están a favor de la otra, y eso está bien, que podamos pensar libremente de acuerdo al criterio que tengamos. Ahora bien, hay tres puntos básicos que quiero compartir con ustedes antes de empezar en nuestro estudio en esta hora. El primero de ellos, de acuerdo a los postulados de la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, todo ser humano tiene el derecho inalienable de vivir en el lugar que él escoja vivir. O sea, es un derecho que todo ser humano tiene, que todos nosotros tenemos. Si usted quiere mudarse a la China, hay que respetarle su derecho de mudarse a la China o a cualquier lugar que usted escoja vivir. Así que nadie debe interponerse en eso. Ese es un derecho que todos tenemos. Número dos, cuando planeamos mudarnos, tenemos que tener en cuenta todos los pros y todos los contras. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el mudarnos a ciertos y determinados lugares puede acarrearnos problemas. Y tomemos el ejemplo de Lot, el sobrino de Abraham. Lot decidió mudarse para cierto lugar que era Sodoma y Gomorra, y esto le creó graves problemas al punto de perder hasta su familia. Así que son situaciones que siempre debemos tener en cuenta antes de tomar una decisión. Y número tres, y es quizás lo más importante, debemos poner el asunto en oración. O sea, debemos orar a Dios y pedirle a Dios que Él nos ilumine, que Él nos guíe y que Él nos muestre exactamente el camino por el cual debemos andar y la decisión que debemos tomar. Y claro está, en esa decisión no debe ser unilateral, en esa decisión debe tomar toda la familia parte, tanto la esposa como los hijos, si tienen hijos, deben tomar parte en esa decisión porque es una decisión muy importante que se va a tomar. Así que estos son tres puntos que debemos tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de mudarnos a algún tipo de lugar. Entonces, hoy vamos a tratar este tema en el ánimo de tratar de encontrar un poco de luz al respecto. Y creo ciertamente de que debemos tener en cuenta que la polémica a veces no funciona
en casos como estos si no tenemos el verdadero espíritu, el espíritu de humildad, el espíritu de tratar de aprender, el espíritu de doblegar quizás nuestra propia opinión y simplemente buscar en la palabra de Dios y también en los escritos del espíritu de profecía cuál debe ser nuestra conducta a seguir, cuál debe ser la senda por la que debemos andar cuando se trata de un tema como esto. Así que primeramente vamos a ver cuál es el ideal de Dios. Tenemos que ir al Señor primero para que Él nos muestre cuál es su ideal para cada uno de nosotros. Y vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículos 8 y versículo 15. Dice allí que Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Puso allí al hombre que había formado. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Pero ese lugar es el lugar que Dios escogió para que Adán y Eva encontraran su hogar, un remanso de paz, un lugar completamente natural, con toda la belleza pujante que había salido de la mano del Creador y que todo era perfecto en gran manera. No fue el propósito de Dios que Adán construyera una casa para vivir, no, él construía su enramada y debajo de los árboles, adornado con flores fragantes. Ese fue el lugar donde nuestros primeros padres tuvieron su luna de miel y creo que es el lugar más envidiable del mundo y es el lugar donde Dios hizo el plan de que allí ellos pudieran crecer y multiplicarse. Ahora bien, Elena White comenta en la página 96 de este libro, Eventos de los Últimos Días, aunque todo lo que Dios había hecho era perfectamente bello y parecía que no faltaba nada en la tierra que Dios había creado para hacer felices a Adán y Eva, Él les manifestó su gran amor plantando un jardín especialmente para ellos. Este hermoso jardín habría de ser su hogar, su residencia especial. Así que si vamos a contestar correctamente la pregunta, ¿cuál es el ideal de Dios? Este era el ideal de Dios. O sea, el ideal de Dios es que la familia humana estuviera siempre en contacto con la naturaleza, con las cosas que Él había creado. Porque esa era una de las formas de educarnos también y poder aprender en el libro de texto natural la grandeza y la magnificencia del Dios que nos creó. Así que creo que este ideal que Dios ha tenido y que estuvo en el principio es el ideal que Dios tiene para todos nosotros en todas las épocas, no importa la época en que vivamos. Entonces, hay una recomendación que encontramos también en este libro, salir de las ciudades tan pronto como sea posible, dice Elena White, y adquirir una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Ahora bien, cuando analizamos esta declaración por separado, pareciera ser que la sierva de Dios nos está diciendo que es hora ya de salir de las ciudades e irnos a los montes, a lugares alejados, donde podamos estar allí, criar nuestros animalitos, los que crían animales, o plantar nuestras árboles frutales, hortalizas y demás, y aprender allí en ese lugar a vivir en una forma sencilla y pura. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta también el tiempo en que ella pronunció esto, el tiempo en que ella lo dijo. Cuando ella pronunció esto, en la mente de Elena White no estaba en ningún momento la idea de que los pocos adventistas que existían en esos momentos y que estaban siendo llamados a predicar el evangelio a todo el mundo, se fueran a lugares inhóspitos y lejos de los lugares donde ellos debían evangelizar y predicar el evangelio. O sea que lo que ella tenía en mente era que debían buscar lugares cercanos a las ciudades, como vamos a ver en una cita más adelante, cercanos a las ciudades desde los cuales pudieran ir a las ciudades y predicar el evangelio. O sea, en otras palabras, buscar un lugar que no fuera dentro de la ciudad, sino en la periferia. Y allí pudieran ellos tener un pedazo de tierra donde pudieran cultivar, pero no vivir hacinados en la ciudad. O sea, un lugar bien cercano, pudieran ir a los hospitales cuando fuera necesario, a buscar víveres y demás, o a predicar el evangelio, en otras palabras. Así que esto es un punto que hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son las razones que ella nos da para salir de las ciudades? En la página 97 ella declara, el Señor llama a su pueblo a establecer o a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos,
lloverán del cielo fuego y azufre sobre ella o sobre ellas. Esto cuadra perfectamente con algo, con alguien que tuvo también un comentario parecido, parece que lo leyó aquí, y ciertamente es así. O sea, hay muchas ciudades que han sido visitadas ya por eventos como estos, y evidentemente, si usted vive allí, pues usted corre el peligro de morir en esas ciudades. Así que estos son puntos que se deben manejar a la hora de tomar una decisión. Dice también esta pregunta, ¿cuál es la estrategia para predicar el mensaje? En la página 98 ella dice, hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. Esta es la cita que yo le estaba mencionando a ustedes. Fíjense cómo ella lo mira. O sea, hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. O sea, la mente de ella era tener un lugar donde usted pudiera vivir, buscar un lugar en la periferia y convertir eso en un puesto de avanzada. Desde ahí entonces visitar la ciudad más cercana y predicar el evangelio a toda persona en aquellos lugares. De tal manera que usted no se sustrae de la obligación o del deber de seguir evangelizando y seguir predicando el evangelio a las personas que no conocen. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? La pregunta es válida de parte del ángel. Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Muy bien, esto nos plantea un problema a nosotros muy interesante. O sea, si usted se va de la ciudad al monte, a un lugar retirado, donde no hay ciudades cercanas, simplemente por el hecho de que usted sea vivir en un lugar saludable, en un lugar donde tiene aire puro, un lugar donde sus hijos están fuera de toda contaminación, está bien. Pero si usted está pensando en irse a un lugar también donde usted va a sustraerse del deber que Dios ha puesto sobre sus hombros, de contribuir con su testimonio para predicar el evangelio a todas aquellas personas que todavía no conocen de Cristo, evidentemente la cosa está mal por ese lado. Así que el problema está allí. El plan no es exactamente meternos en una cueva. No somos ermitaños. Dios no nos creó como ermitaños. El plan de Dios no está irnos tan lejos que no podamos estar al alcance de aquellos que aún no han sido amonestados y han recibido el mensaje del advenimiento de Cristo. Ese es el punto que nosotros debemos manejar para poder comprender en la mente de la profeta lo que ella quiso decir cuando estaba hablando de salir de las ciudades. Por esto, esta cita creo que es bastante clara para poder entender el pensamiento de la sierva de Dios. ¿Qué bendiciones, es la pregunta ahora, se reciben viviendo así de esta manera? Elena White, en la página 99 de Eventos de los Últimos Días, dice que al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Evidentemente, esto se ajusta a vivir no solamente lejos, sino también cerca de las ciudades. O sea, si usted tiene, diríamos, el dinero suficiente, porque de paso quiero decir una cosa, por lo menos en este país, no sé en otros países cómo estará la situación, pero aquí en los Estados Unidos, donde yo vivo, en estos momentos, propiedades que están en zonas rurales son bastante costosas. El costo de las tierras ha subido bastante, a veces más que las casas. Y de manera que usted tendrá que tener una buena economía para comprarse un lugar donde usted pueda vivir, donde tenga un pedazo de tierra, donde tenga una buena casa para su familia. Eso le va a costar bastante caro. Así que no todo el mundo puede tener la opción de salir de las ciudades para vivir en el campo. Pero sí es cierto, ¿no? O sea que esta es una de las maneras que podemos estar en contacto con la naturaleza y nuestros hijos puedan aprender más de ese libro tan importante que es la revelación de Dios a través de las cosas creadas. Ni una familia, continúa diciendo ella, en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. Y sobre todo las grandes ciudades, hay ciudades pequeñas, yo vivo en una ciudad pequeña, pero hay ciudades pequeñas que no tienen tanto problema. Pero las ciudades grandes están bien contaminadas. La contaminación ambiental, el crimen, la violencia, la influencia malsana que hay en las escuelas, todo esto está ocurriendo. Y usted me dirá a mí, sí, pastor, pero hay pueblos pequeños donde han ocurrido masacres.
es verdad, como el caso de Uvalde, que pasó hace unos meses atrás. O sea, ciertamente esto está pasando. Eso nos muestra que el mal está metido no solamente en las grandes ciudades, sino está metido también en las pequeñas ciudades. Por lo tanto, si hay algo en lo cual debemos estar conscientes, es que el diablo está haciendo su obra en todo lugar. Ahora bien, ella nos continúa diciendo, la fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos donde hay campos, colinas y árboles. Hay una hermana por acá, por ejemplo, que me puso un pensamiento donde ella dice que ella entiende que en los lugares retirados es donde puede consagrarse más al Señor. Y es verdad, y lo está diciendo allí. Pero volvemos al punto que dejamos atrás. Esto no quiere decir que usted tenga que retirarse tan lejos que no pueda seguir compartiendo el mensaje en la ciudad que le quede cercana para poder llevar a otras personas a los pies de Jesús. Así que vamos a ver otras declaraciones más que nos tiene ya acá. La página 101. Estas son las bendiciones que recibimos viviendo en lugares campestres. El ambiente físico de las ciudades es mucho más veces un peligro para la salud. Estamos de acuerdo plenamente. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, amontonados en terrazas y viviendas. No, nunca fue el plan de Dios. Ya vimos el ideal de Dios al principio. El ideal de Dios es que viviéramos retirados en una zona campestre, rodeados de flores, de árboles frutales, con un arroyo, un río que pase por ahí cerca en la propiedad. Ese era el ambiente que tenían Adán y Eva, y ese es el ambiente que Dios deseaba para todos nosotros. No estaba en el plan de Dios que viviéramos en ciudades. Eso está sumamente claro. Aún en la página 102, ella continúa diciendo que una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Queridos, creo que no hay que darle mucha vuelta a este asunto para que usted y yo estemos convencidos de que la vida en el campo, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la comunión con Dios, desde el punto de vista de la paz y la tranquilidad que podamos gozar, es mucho mejor que las ciudades. Hoy en día hay ciudades donde vivir realmente cuesta una millonada. Acá en la Florida, por ejemplo, ciudades como Miami, hoy en día son bien caras, y las otras también, o sea, Orlando, la ciudad de Tampa, se están convirtiendo en ciudades sumamente caras. De manera que para muchas personas les es bien difícil vivir en esos lugares. Los otros problemas subyacentes que ocurren en las ciudades. Con todo, en esas ciudades hay muchas personas que necesitan del evangelio. Nuestras iglesias están en esas ciudades también predicando a Cristo. Y los hermanos, algunos han podido salir de esas ciudades, pero a otros realmente les cuesta trabajo por salir por diversas razones, razones económicas, razones de familia, hay muchas razones. El punto es que no podemos juzgar al que se va, ni tampoco debemos juzgar al que se queda, porque en esto cada cual, como dije al principio, debe tomar su propia decisión y deben ser respetadas esas decisiones. Ahora bien, hay unos consejos muy interesantes que se da también en el espíritu de profecía a la hora de establecer instituciones, bien sea hospitales, bien sea academias o universidades. Ella dice que debe buscarse tales prioridades en las zonas rurales, con fácil acceso a las ciudades. Y aquí ustedes pueden ver en la mentalidad de la profeta, pueden ver exactamente cuál era su ideal. Ella está hablando precisamente de cómo debemos establecer nuestras instituciones. Se debe estar en lugares rurales, pero repito, no tan alejados que no se pueda llegar a ellos y que no pueda contribuirse a la preparación de obreros. Así que teniendo todo esto en cuenta, vamos avanzando en el tema de hoy. Y vamos a ver ahora, por ejemplo, lo que nos dice la Biblia, en qué circunstancia surge la primera ciudad. Génesis capítulo 4, versículos 16 y 17. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén, y edificó allí una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enod. La primera ciudad surge en un ambiente de rebelión.
Caín había matado a su hermano Abel, Dios lo había desechado, lo desterró, y en ese ambiente, en esas circunstancias, surge la primera ciudad. Esto es un punto clave de interpretación que muestra claramente que cuando nosotros no estamos alineados con el plan de Dios para nuestra vida y nos hemos alejado de Dios, comenzamos a hacer las obras del diablo y comenzamos a hacer las cosas que Dios nunca aconsejó. Por lo tanto, yo estoy completamente convencido que este plan de construir una ciudad o establecer una ciudad partió de Satanás, utilizando en este caso a Caín. Hay otra ciudad que también encontramos en Génesis 11:4, la ciudad de Babel. Y vamos a ver qué eventos están relacionados con esa ciudad. Dice ahí, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Babel fue construida también en un espíritu de rebelión, un espíritu de rebelión contra Dios, un espíritu de desafecto contra Dios. Así fue construida Babel. Su nombre, confusión. De manera que estas dos primeras ciudades que vemos, la ciudad que construye Caín y más tarde Babel, nos muestran realmente que no tuvieron ningún principio en el plan de Dios para los seres humanos, sino que provienen de la rebelión abierta del hombre contra Dios. O sea que Satanás está detrás de todo esto. El Ellen White comenta en las páginas 102 y 113 que los que deseaban olvidar a su creador y desechar las restricciones de su ley tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orilla del río Éufrates. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Así que ustedes ven en este comentario también cómo esta gente construyó esa ciudad con el propósito de alejarse de Dios, de olvidarse de Dios, desechar sus leyes también y claro está, endiosarse a sí mismo y crear un tipo de culto idolátrico que no estaba en ningún sentido apoyado por las escrituras. Hay algunos peligros de los cuales se nos advierte en el espíritu de profecía sobre las ciudades. En la página 113 se nos dice que la persecución de los placeres y las diversiones se centraliza en las ciudades. Y dígame si no es verdad, esto es una cosa que todo padre debe saber. Tenemos, por ejemplo, la historia del hijo pródigo. Me imagino que el hijo pródigo, en esta parábola que contó Jesús, vivía en una zona rural, retirado de las ciudades. Ahora bien, un día el hijo pródigo decidió finalmente marcharse de su hogar, le pidió su herencia al padre y se fue a las ciudades. La Biblia no menciona qué ciudad fue, Cristo no mencionó este hecho, pero sí se fue a una ciudad donde ahí consiguió amigos, vivió en orgías, con mujeres y demás y gastó toda su herencia. ¿Qué pasó? Que bueno, esto muestra que precisamente en ese lugar donde él fue, en gran contraste, el pecado pululaba por todas partes, las tentaciones estaban por todos lados. De manera que esto se ajusta con lo que la sierva de Dios está diciendo aquí. Y ella continúa diciendo mucho más aún. Muchos padres que se establecen en la ciudad con sus hijos, pensando darles mayores ventajas, se desilusionan y demasiado tarde se arrepienten de su terrible error. La ciudad de nuestros días, y yo pienso que si Elena White viviera en nuestros días hoy, no en los días de ella hace 100 años atrás, o más de 100 años atrás, podríamos decir, pero si ella viviera en nuestros días hoy, no sé qué habría de decir, hermanos, realmente creo que el lenguaje de ella sería mucho más crudo de lo que fue anteriormente. Pero volviendo al punto que ella presenta acá, las ciudades de nuestros días se están volviendo rápidamente como Sodoma y Gomorra. ¿Qué diría ella hoy? No, las ciudades se han vuelto ya como Sodoma y Gomorra. Vemos en todas las ciudades todo tipo de inclinación a hacer lo malo. Ya hoy en día, las cosas que antes eran buenas, que antes eran morales, que eran nobles, ya no se hacen más. Es más, se persigue a aquellas personas que tratan de vivir moralmente, que tratan de vivir piamente en este mundo y en una forma justa.
y se persigue a estas personas, aún las leyes las persiguen, inclusive hechos que se han visto en nuestros días que realmente alarman, es que muchas personas que han tratado de defender lo que es moral han sido juzgados y llevados presos sencillamente por esa razón. Y sin embargo, por otro lado, pues se exalta el vicio, se exalta la lujuria, se exalta el pecado en la televisión, en el internet, en las escuelas inclusive. Esto es algo alarmante. Y claro, eso está ocurriendo con mayor incidencia dentro de las ciudades, especialmente las ciudades grandes. Así que lo que ella acaba de presentar allí, hace muchos años atrás, ella escribió esto, se está viendo en nuestros días, es un cumplimiento profético de lo que está pasando. Dice más, me ha sido mostrado que las ciudades se llenarán de confusión y crímenes y que todas estas cosas aumentarán hasta el fin de la historia del mundo. Estamos viendo los peligros que nosotros enfrentamos en las ciudades. Vamos a ver otro más. Cuando la mano restrictiva de Dios se retire, el destructor comenzará su trabajo. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades. Así que todos aquellos que piensan y están diciendo que es hora de salir de las ciudades porque va a haber gran confusión, porque va a haber muchos crímenes, mucha violencia, los hijos van a estar en peligro, tienen razón con lo que están diciendo. No podemos decir de que no la tiene, realmente tiene razón en lo que está diciendo. Miren otra declaración. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Esto está en la página 114 y en la página 115 leemos aún más. Dios está retirando su espíritu de las ciudades impías, que han llegado a ser semejantes a las del mundo antediluviano y a Sodoma y Gomorra. Las costosas mansiones, maravillas arquitectónicas serán destruidas sin previo aviso cuando el Señor vea que sus ocupantes han traspasado los límites del perdón. Bien, estas citas y otras tantas que nosotros encontramos dicen crudamente la verdad. Las ciudades son antros de pudrición, de pecado, de vicios, de crímenes y otras tantas cosas. Y ahora tú me puedes decir, pastor, pero bueno, Jesús se crió en Nazaret. Aún Natanael dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Él se crió ahí y su carácter fue tan puro como el lirio que está dentro del pantano. Es verdad, eso es cierto. Sin embargo, creo que siguiendo la línea de pensamiento de lo que dice la sierva de Dios, siempre sería bueno en nuestros días, y más que nos estamos acercando rápidamente al fin del mundo, todos aquellos que puedan hacerlo, buscar la forma de sustraerse del centro de las ciudades, buscar lugares periféricos donde poder vivir, buscar lugares apartados, pero sin que estén tan lejos que las vías de comunicación con las ciudades le impidan a usted asistir a la iglesia, porque evidentemente no va a encontrar iglesia en esos lugares. Y número 2, seguir predicando el evangelio. Número 3, atender las necesidades básicas de la familia, incluyendo también las cuestiones médicas y otras tantas razones que usted pueda presentar en este caso. O sea que creo que este es el punto vital que debiéramos entender, más que pensar que la salida de las ciudades significa irnos tan lejos que no podamos estar al alcance de aquellos que realmente aún no han sido amonestados de que el mundo está cerca de su fin y que Cristo viene muy pronto. Creo que estos son elementos básicos que debemos tener nosotros en cuenta a la hora de tomar decisiones de este tipo. Hay algunas predicciones específicas que Elena White hizo. Por ejemplo, ella habló sobre la ciudad de Nueva York. En la página 116, ella declaró, no tengo luz en particular respecto a lo que viene sobre Nueva York. Solo sé que un día los grandes edificios serán derribados por el poder trastornador de Dios. La muerte llegará a todas partes. Esta es la razón por la cual me siento tan ansiosa de que nuestras ciudades sean amonestadas. Imagínate tú, si ahora todos los adventistas que viven en el área de Nueva York, la Greater New York Conference, se retira,
cierra sus puertas y todos se van a las montañas, ¿quién viene y predica en Nueva York? Ella dice que estas ciudades deben ser amonestadas antes que lleguen esos eventos que ella menciona allí. ¿Por qué? Porque estas personas deben conocer que eso va a venir, que esos problemas van a pasar, que esas tragedias, esas catástrofes van a llegar un día. ¿Cómo se puede lograr el plan de Dios de amonestar a esas ciudades si la iglesia se retira? Vamos a ver otra declaración. Chicago y Los Ángeles. También pasaron ante mí escenas que pronto tendrían lugar en Chicago y en otras grandes ciudades. A medida que aumentaba la maldad y se retiraba el poder protector de Dios, había vientos destructivos y tempestades. Los edificios eran destruidos por el fuego y derribados por terremotos. Se dio una advertencia similar respecto a construir en Los Ángeles. Repentinamente se me ha instruido que no debemos invertir recursos en la construcción de edificios costosos en la ciudad. El ideal está claro en la mente de la profetisa. No construir en las ciudades, no invertir en propiedades dentro de las ciudades, sino tratar en la manera lo posible que sea en los lugares fuera de las ciudades, en la periferia de las ciudades. Es prácticamente el ideal de Dios, que nos comunica a través de su sierva inspirada. Así que son elementos que debemos tener en cuenta. Ahora bien, llegamos a un punto. Y el punto en el cual vamos a tratar ahora, sobre el cual vamos a tratar, es que en todo hay que tener un equilibrio. Usted y yo podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero quizás no estemos de acuerdo en todas. Y eso pasa con el tema de las ciudades. Quizás en este estudio de hoy podamos estar de acuerdo en algunas cosas, pero no estamos necesariamente de acuerdo en todo lo que estamos presentando. Tenemos que llegar a un consenso, tenemos que llegar a un punto neutro, tenemos que buscar un equilibrio en estas cosas. El ideal de Dios, haciendo una especie de resumen, es que vivamos fuera de las ciudades. Dios nos dice, en este tiempo en que ya las ciudades se están convirtiendo en Sodoma y Gomorra, no es prudente vivir dentro de las ciudades, no es prudente invertir en propiedades en las ciudades, ni en terrenos, ni edificaciones dentro de la ciudad. Te pregunto ahora, las que ya están establecidas, las que ya están hechas, las iglesias, los hermanos que viven en las ciudades, que en estos momentos no pueden mudarse, ¿cuál sería el plan? ¿Cuál sería el ideal de Dios? Te voy a poner un ejemplo. Elena White, y te voy a utilizar un ejemplo basado en lo que es el régimen pro salud. Elena White pone un ideal sobre el régimen pro salud. No comer carne, comer mayormente frutas, vegetales, nueces. Sin embargo, ella tiene una declaración donde ella dice que en países donde no abundan las frutas y los vegetales ni las nueces, la gente depende mayormente de la carne. Y dice, no se le debe imponer a esta gente el adoptar el régimen pro salud porque no tienen otra base para alimentarse. Ustedes ven, aquí en esa declaración de la sierva de Dios hay un equilibrio al respecto. Bueno, ese equilibrio tenemos que tenerlo en todas las cosas. La Biblia nos presenta equilibrio, nos presenta puntos de vista que nos ayudan a entender que Dios tiene un ideal para nosotros, pero muchas veces el Señor actúa de forma tal que equilibra ese ideal en la medida en que nosotros podemos ir avanzando. Porque a veces no podemos avanzar a la velocidad que realmente debiéramos, y Dios en su gran misericordia pues nos permite ir avanzando poco a poco. ¿Qué equilibrio es necesario tener? Miren lo que dice en la página 122. Y quiero que tomen nota de cada expresión porque son las expresiones claves que nos van a ayudar a formar en nuestra mente esa idea de lo que es el equilibrio de Dios. Siempre que se pueda, es deber de los padres establecer un hogar en el campo para beneficiar a sus hijos. Pero fíjense cómo comienza ella diciendo, siempre que se pueda. En otras palabras, el ideal es establecer un hogar en el campo, pero no siempre se puede. No siempre las circunstancias están todas reunidas para poder hacer el cambio. No siempre se tiene el dinero para poder hacer la inversión. De manera que hay que tener siempre
este punto de equilibrio en nuestra mente para no juzgar a los demás que no pueden hacerlo. Así que por lo tanto, en la mente de Dios existe ese tipo de equilibrio también. Siempre que se puede, pues es deber de los padres establecer un hogar en campo para beneficiar a sus hijos. Si usted no puede hacerlo, bueno, pues yo le aconsejo haga lo mejor que pueda. Si tiene que vivir en la ciudad, usted lo que tiene que hacer es buscar la manera de vivir en un lugar más adecuado, donde los hijos no corran tantos peligros, donde puedan tener escuelas mejores en el ambiente de la ciudad. Si usted tiene una propiedad y puede venderla, pues véndala y compre en otro lugar donde usted pueda sentirse más seguro y más tranquilo y su familia más protegida. Si usted renta, pues puede buscar otra renta. Yo sé que esto se está tornando bien difíciles, o sea, estas cosas se están tornando difíciles en lugares como por ejemplo Miami, Orlando, hablamos también de Nueva York, donde los precios de las rentas son elevadísimos. También allá en California. Todos estos lugares indudablemente y ya en muchas partes son un reto para muchas personas que no pueden pagar con el escaso sueldo que reciben rentas que son costosas. Así que, por lo tanto, todo esto tiene que pasar por el tamiz del equilibrio. Otra declaración. Mucho más se puede hacer para salvar y educar a los niños de los que en la actualidad no pueden salir de las ciudades. ¿Van llevando la idea? Vuelvo a repetir esto, ¿no? Mucho más se puede hacer para salvar y educar a los niños de los que en la actualidad no pueden salir de las ciudades. O sea, hay niños que no pueden salir. Este es un asunto digno de nuestros mejores esfuerzos. En las ciudades han de establecerse escuelas de iglesia, y en relación con esas escuelas deben trazarse planes para la enseñanza de estudios más avanzados cuando haya demanda de ellos. Bueno, aquí tenemos la otra cara de la moneda. Aquí ya nos está diciendo si los niños no pueden salir, si hay familias que no pueden salir, no pueden irse de las ciudades, pues entonces no vamos a abandonarlos. Hay que seguir trabajando por esas familias. Hay que crear escuelas de iglesia. Hay que seguir trabajando en las iglesias. Hay que seguir predicando el evangelio allí dentro de las ciudades. Cuando Dios lo muestre, cuando Dios lo permita, podrán salir. Tengamos en cuenta que en el sitio de Jerusalén había muchos cristianos que no habían salido. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, les dijo a todos los creyentes, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces es la hora ya. Es la hora que ustedes deben salir. Así que muchos estaban ahí todavía. Y lo mismo ocurre también en nuestros días. O sea, la historia, podemos decir, se repite. Veamos otro punto de equilibrio. Página 124. No se haga nada en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas, ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes y repulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado porque hay muchos que están tomando este asunto en forma dogmática, están predicando que hay que salir de las ciudades, que alarmando a la gente, metiéndole miedo a todo el mundo, y entonces eso crea problemas. Porque sí, el discurso es ardiente, el discurso es apelativo, es vehemente, pero no da soluciones. Las soluciones que la gente necesita para poder comprar un lugar, para poder... Esas soluciones no están. Entonces muchos salen en estampidas y cuando vienen a darse cuenta, se dan perfectamente cuenta, valga la redundancia, de que cometieron un error, pero ¿qué sucede? Que ya el error está cometido y ahora no pueden regresar. Por lo tanto, hay que tomar todas las precauciones, todas las medidas, todos los pros y los contras, como dije al principio, los 3 puntos, para la hora de tomar una decisión que usted la haga con una mente fría, usted lo haga también en una forma concienzuda, usted pueda tomar esa decisión en una forma clara, que no haya confusión al respecto, unido a su familia, y de esa manera no se vea un problema. Claro está. Yendo a la palabra de Dios, la Biblia nos presenta una señal inequívoca, y ya cité el texto, pero lo voy a poner aquí, de cuándo debemos salir de las ciudades. En Mateo capítulo 24, versículos 15 al 17, Jesús dijo, por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, y dice, el que lee, entienda. Entonces los que están en Judea, huyan a los montes.
y el que está sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. No está lejano el tiempo, dice, bueno, antes de pasar a esta cita, declarando Jesús esto, nos lleva a nuestra mente al tiempo del sitio de Jerusalén. Como dije hace un momento, había muchos cristianos que estaban todavía en la ciudad de Jerusalén, y hubo un tiempo cuando Tito Flavio Vespasiano tuvo que retirarse por alguna razón. En ese momento la ciudad quedó sin custodia, o sea, los romanos se retiraron, y fue el momento que aprovecharon los cristianos para salir de la ciudad e irse de allí. Cuando Tito Flavio Vespasiano regresó para destruir la ciudad de Jerusalén, no había ninguno de ellos allí. ¿Cuál es la abominación desoladora para nuestros días? Evidentemente se está acercando el tiempo cuando se emita un edicto. El edicto que aparece en Apocalipsis capítulo 13. Toda aquella persona que se mantenga fiel a Dios y observe el día de reposo señalado por Dios, que es el sábado, y no quiera aceptar la marca de la bestia, que es el domingo, el día falso de reposo, será obligado, se le tratará de obligar a obedecer esa ley dominical, y si no lo hace, pues entonces se le impondrán sanciones de tipo económico, no podrá comprar ni vender, y yendo un poco más adelante, cuando las cosas se recrudezcan más, finalmente se emitirá un decreto de muerte. Cuando Elena White habla de estas cosas, ella dice que en esos momentos, cuando la ley dominical sea impuesta, entonces es el momento de salir de las grandes ciudades. Salir de las grandes ciudades. Vamos a leerla así. Dice la sierva de Dios: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. O sea, ya está comparando aquel tiempo cuando Jesús emitió esta declaración a nuestros días, especialmente cuando ya estemos ya cerca del cierre de la gracia. Dice: así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades. Piense como lo dice ella, ¿no? O sea, una vez que se instituya el domingo como día obligatorio de reposo, la institución papal, entonces ha de ser el tiempo de abandonar las grandes ciudades. Eso no quiere decir que si usted tuvo la bendición de contar con los medios y los recursos para irse antes a algún lugar donde usted pueda vivir con su familia, pero cerca de la ciudad, de tal forma que usted pueda seguir predicando el evangelio, usted pueda seguir educando a sus hijos, usted pueda tener todos los elementos necesarios para el cuidado de su familia, no lo haga. Si lo puede hacer, hágalo sin problema ninguno, no hay ninguna dificultad al respecto, siempre y cuando tenga en cuenta estos puntos que acabo de decir. Ahora bien, aquellos que están en las ciudades, aquellos que todavía estamos en las ciudades, yo todavía soy pastor aquí de 5 iglesias en mi distrito y seguimos predicando el evangelio en estos lugares, y muchos hermanos vivimos acá. Son ciudades más pequeñas, con menos problemas, pero estamos aquí todavía. Cuando llegue ese momento, si a mí me agarra aquí todavía, dice, entonces será el tiempo de abandonar, pero dice las grandes ciudades, y prepararnos para abandonar las menores. O sea que se deduce de esto, de que una vez que se imponga la ley dominical, los que viven en las grandes ciudades saldrán de ellas para vivir en pequeñas ciudades, pequeños poblados. Yo no sé cómo esto va a ocurrir, no sé qué solución le va a dar Dios a todo esto, pero evidentemente estamos viendo anticipadamente que esto va a crear una situación bastante curiosa, ¿no? Bastante interesante, de tantas personas saliendo y mudándose para diferentes lugares pequeños. ¿Cómo se podrá absorber esa avalancha de gente que va a salir? Pero no es nuestro punto ahora. Entonces, es la hora de salir de las grandes ciudades, y dice, y prepararnos. O sea, no es quedarnos en las pequeñas ciudades diciendo, ahora nos vamos a quedar aquí por tiempo y la mitad de un tiempo. No, es quedar allí por un tiempo, pero prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos
en lugares apartados entre las montañas. Entonces ya cuando llegó la ley o el decreto de muerte, entonces el momento de salir de las pequeñas es irnos a lugares retirados, si es posible, en lugares apartados de las montañas, pero como dijo alguien allí, no es para edificar casas. No, allí estaremos escondidos en las montañas, ya el Señor está por llegar y evidentemente nuestra seguridad, nuestra manutención y todo lo que nosotros necesitamos está en las manos de Dios. Serán tiempos especiales. No sé cuántos de nosotros vamos a llegar a ese momento. No sé cuántos de nosotros vamos a pasar por esa experiencia. Solamente Dios lo sabe. Por lo tanto, no debemos irnos adelantando a los acontecimientos porque muchas veces sería adelantar tiempos de angustia para nosotros y para nuestra familia. Quizás no es el punto ahora de tratar de juzgar si la fe de nosotros alcanza o es suficiente. No es cuestión de fe. Es cuestión de ir marchando un día a la vez. Elena White en una oportunidad dijo que debemos vivir cada día como si Cristo viniera hoy, pero seguir trabajando y seguir luchando como si Cristo demorara todavía 100 años. Y creo que eso debe ser la actitud, la conducta. Por lo tanto, no debemos ser fanáticos al respecto, sino ser moderados en lo que nosotros hacemos. Si usted vive ya retirado, si usted ya se fue, usted está viviendo en lugares campestres o está viviendo en las montañas, que Dios le bendiga y trate de seguir evangelizando allí a las personas que viven en esos lugares, sigan cumpliendo con su misión. Los que estamos todavía en las ciudades pequeñas o grandes, seguimos marchando con el plan de Dios, seguimos tratando de cumplir con el plan de Dios. No debemos juzgarnos los unos a los otros, no debemos entrar en debates de que todos debemos salir, no, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que sigamos cumpliendo donde estamos con nuestro deber, con nuestra misión de predicar el evangelio. Llegará el momento en que tengamos que salir, pero mientras ese momento no llega, nosotros seguiremos adelante cumpliendo la misión de Dios. Hay una promesa que el Señor da a cada uno de sus hijos. Cuando llegue ese momento en que todos estemos huyendo por los montes, por los valles, las montañas, donde quiera que estemos, el Señor nos dice, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Los redimidos no tendrán ningún tipo de preocupación, no deberán tener ningún tipo de preocupación porque todas nuestras necesidades están cubiertas por el Señor. Mientras los impíos están careciendo de los elementos más necesarios, como es el agua, la comida, nosotros no seremos abandonados para sufrir privación de ningún tipo. El mismo ángel que sustentó a Elías también nos va a sustentar a todos nosotros donde quiera que nos encontremos. Pongamos todos los planes nuestros en las manos de Dios. Busquemos al Señor en una hora que se está tornando cada vez más difíciles y pidámosle a Dios luz para poder actuar, para poder decidir, para poder orientarnos de tal manera que podamos hacer las cosas en una forma correcta, de acuerdo al plan que Dios tiene para nuestra vida como para nuestras familias, y de esa forma estemos preparados para que cuando Cristo venga, ya todos podamos finalmente haber hecho todo lo necesario para estar con Jesús. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Estamos viviendo en tiempos que se están tornando cada vez peores. Y realmente creo que ha llegado la hora en que, como dice también el profeta Isaías, el justo vivirá por fe. Así que ha llegado el momento de que la fe nuestra se fortalezca en el Señor y en sus promesas y podamos seguir avanzando. Espero que este estudio te dé un poco más de luz, más de claridad. Hemos tratado de ser lo más estrictamente cercano a lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía nos enseña al respecto. Y que Dios nos guarde a todos, que podamos seguir adelante haciendo la obra de Dios en un tiempo en que esperamos Cristo regrese a la tierra. El Señor te bendiga, es mi deseo y es mi oración también.